Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá Víctor Ibaceta. Disculpa, Marcelo, se me había caído un par de veces. Sí, No te claro. escuché bien al principio, no pude escuchar los primeros minutos. Eh, Así que les doy un saludo a todos los presentes. Veo que somos siete, en realidad son cinco participantes de los que estamos acá. Y justamente partir un poco invitándolos a compartir su cámara para ver las caras, conocerlos un poquito, empezar a escuchar sus inquietudes y ver en cómo puedo resolver ciertas dudas, consultas, interrogantes, si quieren ver en mayor detalle algo. Hola Víctor, mi nombre es Katherine. Más que nada, agradecerte la instancia e indicar que por lo menos las cápsulas están bien claras. El inconveniente que tenemos más que nada es que no podemos llevarlo a la práctica porque no existe la licencia por parte de nuestra institución con respecto a Project. Entonces, todo lo que hemos revisado, hemos tratado de imaginar cómo se hace. También indicarte que las pantallas con las que trabajamos son chiquititas, entonces muchas cosas que tú nos muestras no es difícil poder visualizarlas correctamente y sería complicado si tuviésemos que replicarlo. Pero por eso es que existen muchas dudas, pero no es porque las cápsulas no hayan sido claras, sino porque no hemos podido asimilar el conocimiento. Súper, gracias, Katherine, me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Gracias por tus comentarios. Mira, efectivamente, bueno, les tengo que comentar un poquito, vamos a hacer un poquito más distendido el tema, un poquito de colega, yo también soy administrador público, trabajo principalmente, quería comentarles, trabajo en la Universidad del Paraíso, mi experiencia como académico principalmente como docente para las carreras de ingeniería informática, ingeniería en negocios internacionales. He hecho un montón llevo como 13 años haciendo clases. La verdad que sí, efectivamente, nosotros cuando tuvimos con Marcelo reuniones de coordinación, lo primero que yo planteé es el problema del licenciamiento que tú comentas. Eh, entonces, sí, es un poco complicado. Lamentablemente, mi espíritu de hacker, a lo mejor como informático, me gustaría mostrarles algunas cosas para que ustedes pudieran hacer alguna alternativa en su casa, pero no puedo, ¿ya? Por otro lado, comentarles, dentro de mis funciones que hago en la Universidad del Paraíso, soy el encargado de soporte y dentro de mi organización donde yo estoy, principalmente a los usuarios brindamos recomendaciones que tengan dos monitores para que estén más cómodos para el trabajo. Ahí como dato, a lo mejor les sirve tener que, a lo mejor a ustedes les conviene tener doble monitor. Yo recomiendo que por lo menos sean de 24 pulgadas y obviamente que los equipos sean apropiados para ello. ¿Ya? De hecho, hay estudios que dicen que uno puede optimizar hasta un 70-80% del rendimiento de nuestro trabajo, entonces uno está haciendo cierta función y está haciendo la otra. Y en el caso particular de Project, efectivamente, todas las alternativas es una tremenda herramienta. Es como un Ferrari, ¿ya? Lamentablemente, si nosotros no estamos capacitados, podemos ir a la velocidad de un auto de los años 80 y teniendo un Ferrari. Entonces, por todas las alternativas y cosas que nos permite hacer esta herramienta. Y bueno, lamento mucho que no hayan podido resolver el tema de poder hacer algo más didáctico, más dinámico en sus equipos. Yo principalmente cuando hago clases, hago desde clases en laboratorios de forma presencial y estoy con cada uno de mis estudiantes detrás de ellos apoyándolo, y cuando hago de forma online, que me tocó hacer clases del 2020-2021, yo tengo acceso a algunos software, entonces apoyo al alumno y me conecto hasta de forma remota a los equipos. Entonces, ahí les voy mostrando y apoyando a cada uno, un poquito más personalizado. Entonces, efectivamente, me hubiera gustado que hubieran contado con esta herramienta y haber tenido mayor feedback. No obstante, lo importante es que ustedes tienen disponible la información y yo dejé harto material complementario, dejé harto ejercicio, cosas que cuando ustedes puedan disponer de la herramienta empiecen a hacer pruebas de a poquito. ¿Ya? Al principio,
la herramienta se ve con muchas cosas, como en la mayoría de las aplicaciones de ofimática de Microsoft. Ya tienen muchas alternativas, uno tiende a marearse un poco, sobre todo si no está familiarizado a veces con las versiones de ofimática. Ya me refiero, no sé, Office 2007, 2016, 2019. Hoy en día en las organizaciones generalmente estamos utilizando las aplicaciones de ofimática que se llaman Office 365 o Microsoft 365, que es un poquito orientado a lo que estos términos de moda que se llaman, que son como por ejemplo la nube. Entonces, no obstante, si gustan, les puedo dejar mi mail personal por cualquier duda complementaria. No tengo ningún problema en que me consulten y yo puedo responder por esa vía para que posteriormente me hagan consulta de lo que ustedes necesiten con respecto a la herramienta. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, algún otro comentario. Lo que también a mí me sirven bastante son, no sé, críticas constructivas. Traté de hacer el video bien dinámico en el sentido de que ustedes vean que yo estaba realizando los ejercicios en vivo ahí. No me gusta mucho editar los videos, maquetear los videos, sino que hago sesiones, preparo un poco las sesiones y después hago una grabación como de una clase, porque sin duda pasan inconvenientes que a ustedes también les van a pasar. Ese es un poquito el estilo que tengo yo, o sea, hacer un ejercicio muy editado es un poco... a veces se muestra un caso de laboratorio con una cobertura muy pequeña. ¿Ya? Así que, bueno, abierto a sus comentarios. Ojalá que los demás también puedan comentar. Estoy aquí leyendo también el chat. Son poquitos ustedes, se acaba de incorporar una nueva persona, creo que ahora son 6. Así que los escucho. Hola, Hola Natalia. sí, hola. ¿Sabes? Yo tengo un problema o sea, he visto los documentos, por ejemplo, que cargan a la plataforma, los he podido revisar, pero yo personalmente he tenido problema con la visualización de los videos. De Vale. hecho, lo he tratado de ver en los diferentes navegadores que tenemos instalados y también, no solo en mi departamento, porque claro, podía ser mi velocidad de internet precisamente, pero lo he tratado de ver en la oficina también y me sale siempre el mismo mensaje que me dice, no se ha volvido cargar el video debido a un fallo de red o del servidor porque el formato es incompatible. Entonces, no sé si me podrías ayudar a solucionar eso porque si no, no puedo. Pude ver uno en Explorer y después no he podido ver los otros. ¿A mí me Natalia, pasó lo mismo? Sí. sí, mira, lo que detectamos fue que también hay un problema con el servidor del servicio. Entonces, hay algunos usuarios que no han tenido problemas, pero eso depende por lo menos de la carga que tenga la red. La verdad que yo revisé para ver si era un problema de configuración, de empaquetamiento del tema de los videos, y no, pues, justamente un tema de visualización de red. Entonces, ese problema que usted tiene lo tuvieron 3 o 4 personas más dentro del servicio, pero es un tema particular de los equipos, más que digamos del navegador. Porque si usted, yo entiendo que ustedes tienen que, en teoría tienen que ver el curso, tienen que hacerlo dentro del horario laboral, y eso implica que lo hagan dentro de lo que es con los equipos del servicio. Pero si Claro. usted hubiese hecho digamos, el ejercicio de verlo, digamos, en su casa, por ejemplo, no hubiera tenido ningún problema, pero eso ya es una restricción incluso del mismo servicio. Entonces, yo lo que pudiésemos hacer es tratar de ver si le puedo mandar yo las cápsulas a través de un link de Drive o algo así, para que usted las tenga en realidad. Ya, súper. Sería de mucha ayuda porque de verdad, bueno, aparte que estamos limitados por el tema de la licencia, solamente con los Claro. documentos no, no me basta como para poder
algo captar la idea del procedimiento dentro o sea, la ejecución dentro del programa, pues. Claro, exactamente. Sí, así que voy a coordinarlo con la encargada y vamos a crear un drive para que pueda, digamos, ver las cápsulas, digamos, con ningún tipo de problema. Súper, muchas gracias. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna duda. No sé si don Víctor pudiese hacer usted un resumen, como para poder... Sí, o sea que si quieren vamos repasando un poquito cápsula a cápsula porque son relativamente, o sea, rápido. Yo creo que más que nada les va a quedar una idea. Voy a pasar a compartir un poquito Perfecto. mi monitor. En todo caso, Buenas mando. tardes, sí, Sí. habla Ingrid. Tengo una duda con el tema de la evaluación final. Ah, ¿Cómo ya. va a ser? Le No sé, tengo explico... esa duda ya que no podemos practicar nada, va a ser sí, solamente teoría. sí, señorita Ingrid, mire, por lo mismo, la verdad es que no se contempla una evaluación final en este curso, justamente por ese tema de la restricción que se tiene por el asunto de la licencia. Entonces, lo que se les va a exigir en este curso en realidad es que revisen todo el material de la plataforma, que tengan todos los tickets de color verde que en el fondo cuando uno revisa un material o descarga, quedan, digamos, los módulos como completados, ¿ya? Y eso se va a traspasar, digamos, a la certificación. En el fondo, si el curso tiene una cantidad de horas, esas horas van a ser reconocidas. Y eso fue lo que conversé yo en la mañana con la encargada. Entonces, lo único que tienen que cumplir ustedes en este caso va a ser justamente visualizar lo que está en plataforma, pero sin una evaluación justamente por este tema de que no pueden practicar por la restricción igual que se tiene con la licencia. Así es que, y el curso va a estar abierto hasta el 31 de agosto. Entonces, ustedes visualicen, digamos, los contenidos de los 4 módulos. Esta semana también se abrió el módulo 4, así que ese módulo también lo tienen que visualizar. Y bueno, como yo le indicaba a su otra compañera, vamos a ver la opción de poder mandarles las cápsulas para que la puedan visualizar en sus casas, porque hay algunos equipos en el servicio que tienen restricciones incluso para poder visualizar el video. No sé si contesta Gracias. su pregunta. Ya, perfecto. Sí, muchas gracias. Listo. Ya, don Ok, Víctor. ok, estimadas, no sé si habrá algún varón por ahí, estimado por si acaso. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poquito el programa y los contenidos del programa. ¿Ven bien mi pantalla, no es cierto? Sí, sí, ¿no? Por favor, para que sea un poquito más entretenido también para ustedes, para mí, por favor, vayan dándome feedback, interrúmpanme mientras más me preguntan, significa que están más atentos, ¿ya? Ojalá que no me pase con las mismas clases online que hago a estudiantes o gente más joven que a veces no pescan, entonces bien frustrante ver puras pantallas negras y puros nombres nomás. Pues entonces, ojalá que puedan interrumpirme y ir para que vayamos avanzando, ¿ya? El curso contemplaba principalmente 4 módulos, ¿ya? De los cuales en cada módulo tenía su propio contenido, ¿ya? Y partió de la forma más básica a temas un poquito más complejos que también llegamos hasta la utilización de vistas de informe, ¿ya? O reportería también llamada en Microsoft Project, ¿ya? Entonces, vamos a ir repasando un poquito módulo a módulo y si me pueden ir comentando cómo van viendo, por último por el chat, cómo van viendo Sí, mi monitor. se ve bien, profesor. Yo por lo menos veo Perfecto. bien acá. Gracias, Marcelo. Te Un poquito más pasaste. grande, se puede colocarlo en visualización de presentación. Sí, completa, déjame ver, Sí, no hay ningún exacto. problema. El tema es que voy a dejar de compartir para mostrar mi otro monitor. Dame un segundo, porque se me va para el lado y enseguida lo hago. Entonces, acá voy a presentar. Se va a producir un efecto de espejo y ahí. ¿Ven bien? ¿Sí? ¿Me Perfecto. confirman? Sí, se ve bien. Súper, gracias.
Entonces, les comentaba un poquito que, bueno, se separaban 4 módulos y, bueno, el primer módulo corresponde a una introducción a lo que era Project. Después viene el segundo módulo, que es un poquito ingresar tareas y ver todas las alternativas, en particular una pestaña que se llama tareas dentro del programa. Luego venía el uso de las herramientas y recursos, que es una de las potencialidades donde vamos agregando o asignando un recurso tanto personal, trabajo o de forma monetaria a cada una de las tareas que nosotros previamente habíamos ingresado. Y por último, el tema de formularios o diferentes tipos de reportería que tiene el proyecto. ¿Ya? En cada módulo yo les iba comentando que dejaba un videito con una cápsula inductiva, que es un video que repasamos todo el contenido de cada uno de los módulos. Lecturas complementarias, que la lectura complementaria del primer módulo es que contiene los principales cursos que yo encontré de Project, que son completos, que incluyen más contenido de lo que ustedes tienen dentro de del contenido del programa, ¿ya? Por lo tanto lo fui repitiendo, pero también hay lectura complementaria que es propio de cada uno de los módulos. Y finalmente, de cada uno de los contenidos por módulo, videos que dan linkeo a diferentes personas que han subido cómo hacer cierta operación en el Project, que son principalmente videos de YouTube, ¿ya? Entonces, en mi cápsula está cuando yo lo generé propio del módulo y también videos complementarios que siempre es bueno que ustedes los tengan ahí permanentemente disponibles para poder hacer estos videos o hacer lo que ustedes necesitan dentro de la herramienta. Entonces, lo que vimos primero, como primera introducción a Project, en el primer video nosotros estamos orientando un poco cómo se gestionan los proyectos con esta herramienta, un poco el tema del triángulo de los proyectos, ¿no es cierto?, de hacer este juego entre los costos, la cobertura y el tiempo, qué es lo que es Project, que es una herramienta para la gestión y seguimiento de principalmente proyectos que estén planificados en el tiempo. Y luego de eso, partimos un poco con explicando cómo en la vista de la herramienta, en particular, yo enfoqué el ramo en Microsoft Project versión 2019, que es la última versión de la aplicación o software que se instala de forma local en su computador, ¿ya? Contarles un poco que la tendencia de las herramientas de Microsoft en trabajar en la nube o en la cloud es que estas herramientas ahora están disponibles a través de páginas web. Afortunadamente mantienen una consistencia de las alternativas de estas opciones, de las barras de herramientas, de los iconos y opciones que aparecen aquí, son prácticamente iguales. Hay cosas que se pueden hacer prácticamente de la misma forma y hoy en día existe la versión de Microsoft Project Web, ¿vale? No obstante, esta es la versión que yo me basé en todo y es consistente con todos los videos también que yo le estoy tratando de mostrar. Ok, bueno, en el proyecto, cuando ustedes abran por primera vez el proyecto, ustedes se encuentran principalmente con la barra tareas, diferentes tipos de pestañas que son recursos, informes, proyectos, etcétera. Es muy similar a las barras de herramientas que tenemos en las herramientas Documentum. ¿Cómo editamos un calendario existente? Esto se refería en que nosotros podamos incorporar un calendario por defecto que traen todos nuestros equipos en el computador, que se va a sincronizar en realidad este calendario con la fecha y hora que tenga nuestro computador. Y nosotros, dentro de la organización, también podemos generar nuestros propios calendarios personalizados, o un calendario, eventualmente hay veces en que los servicios tienen periodos de receso que no son todos los mismos que los feriados nacionales de un país o de un sector o de una región. Nosotros también podemos incorporar algunos días feriados, algunos días que no se trabajan, algunos días que son recesos del servicio, etc. Y nosotros podemos ir editando. En el video con mayor detalle podemos ver cómo se realiza esta operación. ¿Ya? Lo explico un poco de que nosotros le podemos dar un nombre, podemos generar un nuevo calendario, ir seleccionando en este calendario cuáles son los días que tenemos excepciones, podemos fijar un horario laboral, etc.
¿ya? Y podemos darle un nombre al calendario. Generalmente por defecto toma un calendario normal donde se establece como día sábado, domingo, los días que acá generalmente en Chile no se trabaja sí o sí en los días domingo, y en algunos servicios sí se trabaja los días sábados. También podemos hacer modificaciones en las configuraciones de la aplicación, donde hay países que, si nos toca, por ejemplo, hacer proyectos que sean de otros países, se manejan que los proyectos parten el primer día de la semana, es el domingo en algunos casos he visto. Entonces eso también nosotros podemos ir haciendo esos cambios en virtud de las características de nuestro proyecto. Entonces, lo primero que también les enseño es en encontrar las opciones de los calendarios. No sé si recuerdan, o para aquellos que pudieron ver todos los contenidos de los videos que realicé, en esta parte, en la primera cápsula, yo les comento que se configuran una serie de alternativas dentro de estas opciones del proyecto. Y una de las opciones que yo reviso en el primer módulo es un autoguardado cada 5 minutos. Súper importante que en cualquier minuto, si esta herramienta nosotros estamos trabajando en el computador, muchas veces con el avance estamos súper entusiasmados de poder configurar, programar nuestro proyecto y olvidamos muchas veces guardar. Entonces en mis videos generalmente sale un video que dice ¿desea guardarlo? Cada 5 minutos, y es porque en el primer módulo nosotros configuramos esta alternativa de autoguardado. Entonces eso también me preocupé un poco de poder ir generando este tipo de cosas que aseguran a ustedes que puedan ir guardando estos proyectos, ¿ya? Entonces, es un poco cómo guardarlo, que en realidad es prácticamente lo mismo que estamos acostumbrados a hacer un guardado de cualquier documento en la suite de ofimática que nosotros utilizamos. En Word, Excel, PowerPoint es prácticamente similar. Ok. Y bueno, ese era un poquito el primer contenido del primer módulo. No sé si de esto van teniendo mayores dudas para seguir avanzando. Ok, seguimos con el siguiente módulo. El siguiente módulo, el contenido que nosotros íbamos a ver es un poquito más extenso, ¿ya? Es ya prácticamente empezar a ingresar nuestras tareas o hitos. ¿Sí, dígame? ¿Sí? ¿Escucho a alguien que está hablando? Vamos a ver quién tiene el micrófono abierto, que es Mauricio Radilet. ¿Y alguien más? A ver, nadie más. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Okay, No, ninguna, sí. disculpa. Sí, no hay problema. Entonces seguimos. El contenido de este módulo es un poquito más extenso, les comentaba, es un poco ingresar las tareas o los hitos que nosotros estamos realizando. Hay una diferencia importante en lo que es la definición entre una tarea, actividad, tarea e hito. En la aplicación, luego ingresamos una modificación de las tareas periódicas, que son las tareas que se autoconfiguran en nuestro calendario de forma automática, cómo los vinculamos, si es que ciertas tareas, aquí hay una serie de técnicas, no sé si en el curso está proyectado, pero para que entiendan, existen marcos de trabajo cuando generamos proyectos. Los marcos de trabajo, por ejemplo, es lo típico que uno cuando genera un proyecto, como no sé si les comento el PMBOK, que son principalmente un marco de trabajo clásico que es modelo cascada. Entonces, si una tarea termina, gatilla inmediatamente iniciar la siguiente actividad. Esos modelos cascada. Hoy en día existen marcos de trabajo un poquito más evolucionados, está el modelo evolutivo, etcétera, etcétera, hasta llegar a metodologías ágiles de cualquier tipo de proyecto que son un poquito más complejas que la vista tradicional que nos recomienda PMBOK para la generación y marcos de trabajo de nuestros proyectos, ¿ya? El PMBOK es el libro de Project Management que tiene para proyectos. Es un marco de trabajo. No tiene nada que ver con Microsoft, pero sí tiene que ver en cómo abordar los proyectos. Y luego, bueno, cambiar estas relaciones, mover las tareas, que tiene varias opciones de mover las tareas, uno por medio de este cuadro de información de cada tarea, o bien
de una forma más gráfica en nuestra vista de Gantt, que podemos mover cada tarea, aplicar un tiempo de retardo. Muchas veces las tareas tienen procesos que tienen contratiempos, a retraso, o bien, que me ha tocado poco ver los proyectos así, que adelantamos tareas, porque la mayor parte de los proyectos se van atrasando un poquito. La aplicación de restricciones que matizan las tareas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vimos para poder ingresar en las tareas? Detallé un poquito en el video que existe esta pestaña en particular, con muchas opciones, y generalmente lo que se utiliza con mayor frecuencia es las tareas autoprogramadas. Esto quiere decir que cuando yo ingreso una tarea y le ingreso una duración de la tarea y ingreso la fecha de inicio, se autoprograma de forma automática. No obstante, igual es posible generar tareas manuales. No se las recomiendo mucho porque en realidad van a tener que ingresar cada uno de los parámetros de inicio, término, duración. Si están haciendo un proyecto en cantidad de horas, van a tener que ingresar cada tarea, fecha de inicio, fecha término, y la duración, a qué hora del día va a partir, etc. Entonces a veces tanto nivel de detalle implica mayor trabajo y mayor tiempo en utilización de la herramienta. También vimos un poco el botón secundario, que es la que nos establece un poco los temas de opciones de estas ventanas que más en detalle vamos a ir viendo. Las opciones que dentro de una vista del proyecto nosotros podemos ir agregando diferentes tipos de columnas, que son un poco el estándar que dentro de la organización van a definir de lo que van a tener que configurar en el proyecto, ¿ya? Y bueno, la editación, que es súper importante porque podemos agrupar una cierta cantidad de tareas, en llamarlas, por ejemplo, una actividad definida grande o un hito, etc. Ya que son estos botoncitos que aparecen aquí en el costado. Entonces, en el primer ejemplo, que es una tarea que les di del primer módulo, ustedes previamente a este módulo tenían que estar o generar esta tareita que les dejé en los ejercicios complementarios que se subieron, que cuando yo generaba, ¿por qué se ve rojo? Porque es un calendario que le dimos un nombre y establecimos algunos días feriados, etc. De hecho, generé un calendario donde están feriados en las fiestas patrias que se vienen, ¿no sé. Hay algunos servicios que paran la semana completa y otros servicios que tienen solamente los días feriados que corresponden. No recuerdo si se había aprobado el 16 de septiembre cuando generé el contenido del video, pero se puede editar. Entonces, esto partía un poco ingresando, insertando una tarea dentro de la celda, y lo podemos hacer por el botón derecho, por el mismo botón de generar una tarea autoprogramada, etc. ¿Ya? Y cuando nosotros estábamos escribiendo, como abrí por primera vez el proyecto, ahí mostraba que quedaba este modo de tarea de forma manual y se cambiaba principalmente a automático. ¿Ya? ¿Cómo editamos las tareas? Ya, principalmente haciendo doble clic en cada una de las tareas o directamente, ¿ya? Podemos, en cada una de las columnas, es prácticamente cada campo que nosotros veíamos en esta ventanita de información que tienen las tareas. Esta ventanita nosotros le damos un nombre a la tarea y vemos todas las características que pueda tener, los atributos que pueda tener esa tarea. ¿Vale? Ok, a medida que vamos ingresando cada tarea, se vuelve relevante el término y concepto de actividad. Generalmente cuando nosotros tenemos actividades es una agrupación de tareas, y las tareas tienen un tiempo finito de inicio-término y tienen una duración. ¿Ya? Yo trabajé en ejemplos sencillos donde la duración solamente para cada actividad, la duración eran 1, 2 días o un periodo evaluado en unidades de días. Y fíjense que cuando mostraba anteriormente que cuando yo una tarea identar es como este icono que es como de sangría dentro del proyecto, yo la agrupaba e inmediatamente esa tarea se iba hacia adentro y se agrupaba con el nombre principal de la actividad. Entonces, lo importante es entender que cuando están de forma automática, las tareas, el conjunto de tareas que estén dentro de una actividad van sumándose de forma automática, ¿ya? Y eso es un poco lo que sale. Y la diferencia entre una actividad, una tarea e hito es que el hito no tiene duración, ¿ya? Los hitos están principalmente
creados para generar un entregable, un producto, o tener una obra o lista. Por ejemplo, si estamos haciendo una obra de edificio, es entregar las llaves del edificio, no tiene duración, ¿vale? Así que esa es un poquito la diferencia, y tiene, bueno, un icono particular que es como un diamante, ¿vale? Los hitos son uno de los puntos fundamentales de los proyectos, porque van mostrando entregables. A veces a los prototipos también se les pone como nombre hitos, ¿vale? Ok, modificar de forma periódica una tarea. Existe en particular, dentro de la pestaña tarea, hay un símbolo de más que es la tarea, hay una forma periódica. Generalmente las tareas periódicas corresponden a reuniones, pero también hay, dependiendo del proyecto, tareas que son recurrentes, ¿ya? Entonces son periódicas y estas quedan de forma automática programadas. Ya la tarea repetitiva, nosotros le damos un nombre, podemos generar si es que la repetición va a ser semanal, diario, mensual, anual, cuándo se va a repetir, etc. Ya, es bastante sencillo entender este tipo de hitos, o de estas tareas. Ya, bueno, connotan un poco como nosotros dentro del proyecto estamos dando fechas de inicio y término. Entonces, si la tarea es repetitiva, esta se va a repetir hasta el fin del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, acá nosotros hicimos reuniones semanales, creo que habíamos elegido que hubieran sido los días miércoles y jueves, y se generaron 4 reuniones de forma automática con fechas de inicio y término de forma automática. Ok, las dependencias, importante tanto para visualizaciones, a lo mejor gráficas, como está la parte derecha del programa, que es una visualización estándar como de carta Gantt. Nosotros agregamos flechitas. Y es importante que veamos un poco cómo vincular, porque hay varios tipos de vínculos. Hay vínculos que son de fin a comienzo, de fin a fin, de comienzo a comienzo, cuando son tareas paralelas. De hecho, les dejé en este módulo un video que explica con mucho detalle todas estas alternativas. Si yo configuro una dependencia, por ejemplo, de comienzo a comienzo, tiene una nomenclatura que lo van a ver en esta sección de la columna dependencia, o predecesora, que se llama, como CC, por ejemplo. Entonces es importante que cada uno de estos vínculos tiene una nomenclatura dentro del programa, y que la que viene por defecto es de fin a comienzo. ¿Qué significa? Que la tarea anterior finaliza y da inicio al comienzo de la siguiente tarea, ¿vale? Y ahí ustedes tienen los iconos, que ese icono es como de una cadena, ¿vale? Entonces ustedes los vinculan de esa forma. Ya. Lo que mostraba con estas imágenes es que estas dependencias yo las podía configurar o bien con el número de la fila de la tarea. En ese caso, fíjense que en la fila 13, la tarea número 13, yo digo que cuál es su predecesora, es la 11, la tarea que está en la fila 11. Eso yo lo puedo generar. O bien, en la vista de la derecha, que es la vista gráfica, yo con el mouse me localizo en la tarea anterior y puedo esperar que me cambie un poquito el icono, y lo puedo hacer de forma gráfica. ¿Ya? No obstante, va a aplicar esta vinculación o dependencia automática que es de fin a comienzo. Esa es la por defecto. Si necesito otra, tengo que modificar un poquito el tipo de vínculo que quiero generar. Entonces ahí está un poco lo que les comentaba. Si yo quiero generar otro tipo de vínculo en las pestañas de cada tarea, yo puedo indicarle cuál es su predecesora y poner cuál es el tipo de vínculo que va a tener. ¿Cómo muevo una tarea? Lo mismo, tengo una pestaña en particular dentro de la barra de tareas que se llama mover, y el mover está respondiendo a una característica propia de las tareas, ya que es mover significa o que estoy atrasándome o que estoy adelantando una tarea. Eso es el concepto de mover. Entonces, por eso están estos conceptos de posponer una tarea y de adelantar una tarea, ¿vale?
Lo puedo hacer. Yo les recomiendo que sigan estas opciones porque están más automatizados, por lo tanto toda la vinculación queda ok. Pero también lo pueden hacer de forma gráfica, en la parte derecha, pescar la tarea y moverlo con el mouse a cualquier parte y también se les va a dejar automático. Pero hay veces en que uno puede incluir en error, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, problemas de visualización como los que comentaba al principio, creo que era Catherine, que comentaba que, por ejemplo, no visualizan bien el tema. Entonces, si no tienen una pantalla muy grande, a veces estas opciones gráficas nos dificultan poder mover con el mouse. Hay veces que tienen mouse muy antiguo, por ejemplo, se me hace la idea que pueden incurrir en un error. Siempre un poquito estas opciones de los botones nos van a abrir una ventana y tenemos que poner un poco nuestra fecha en particular, ¿ya? Entonces ese es un poquito del concepto. Si yo tengo retraso en una tarea, significa que estoy agregando un día. Entonces el concepto cuando dice +1, significa que estoy estoy atrasando las tareas. Y -1 estoy adelantando, ¿ya? Y queda efectivamente en esta nomenclatura. Fíjense que en el círculo que está acá está diciendo que esta tarea tiene una predecesora que es la tarea de la fila 11, que es de fin a comienzo y tiene 2 días de retraso. Entonces eso tiene propiamente tal, configurando las opciones que esta ventana de información de la tarea, tiene como una nomenclatura que queda de forma visual en la columna que se llama predecesora. Ok, hay veces en que nosotros en las tareas tenemos una restricción. ¿Cuál es el concepto de una restricción? Es que la tarea, por ejemplo, no puede ejecutarse el día domingo en el proyecto. Porque el día domingo a lo mejor no se trabaja, a lo mejor el día domingo los distribuidores no llegan con el evento, X cosas. Entonces tenemos que hacer que una tarea parta de forma automática en un día particular. Yo podría indicar esa restricción. Entonces si yo tengo una dependencia de la tarea, la dependencia lo que va a hacer se va a linkear automáticamente y contemplar esta restricción. Y dentro de eso, esa tarea con una restricción va a quedar con un icono particular que es como un calendario con un círculo rojo. Eso significa que tiene una restricción. Y hay varios tipos de que podemos decirle que un tipo de restricción que debe comenzar en tal fecha o que debe finalizar en tal fecha. Hay una serie de alternativas que nos brinda Project en qué tipo de restricción queremos generar. Y principalmente tiene que ver con el inicio, el término o el cumplimiento de alguna fecha en particular. Ok, y como último tema del módulo 2 es un poco la vista de esquematizar las tareas, que tiene que ver un poco con la indentación, que es un concepto que en este icono que aparece acá marcado, que es como parecida al de la sangría. En un documento cuando nosotros tenemos una sangría, no sé si ustedes han visto que tenemos un título, hacemos un enter y podemos escribir al mismo nivel, pero si aplicamos sangría, inmediatamente se va corriendo. Aquí tomen nota en que la actividad inicio del proyecto y la tarea reunión de inicio del proyecto están como con una sangría, ¿no es cierto? Eso en el project es importante porque significa que la reunión de inicio es una tarea de la actividad de inicio del proyecto. Y así lo mismo con las reuniones semanales con el cliente. Cada reunión semanal es una tarea de la actividad reuniones semanales del cliente, por ejemplo. Eso es importante porque cuando yo aplico esta esquematización de las tareas, automáticamente la actividad se pone de color negro y van sumándose. La suma de la duración de todas las tareas que estén por debajo de esta actividad se van sumando a la actividad total. Porque a veces los proyectos tienen demasiadas tareas y generalmente me quedo solamente con el resumen y yo puedo agrandar o achicar estas actividades. ¿Vale? Hay una persona que está entrando recién. Y bueno, eso se realiza con esos iconos y inmediatamente yo en la vista de esquema puedo mostrar estos conceptos de diferentes tipos de niveles.
En esta vista que estoy mostrando en la pantalla, las actividades que están en negrita están en el nivel 1, por ejemplo, y las tareas yo tengo hasta una vista nivel 2. No obstante, yo puedo generar con estos iconos de sangría o de esquematización de tareas hasta un montón de niveles. ¿Ya? En esa vista, fíjense que hasta el nivel 9. Yo podría ver todos los niveles o ver hasta un cierto nivel en particular que me interesa preocuparme en la tarea. Eso es un poquito el módulo 2. Vamos a avanzar un poquito. Hasta acá, ¿algún comentario sobre ese módulo? Ok. Módulo 3, el uso de la herramienta y los recursos. Esto es entretenido también porque los recursos nosotros podemos visualizar recursos que son materiales, recursos que son monetarios, recursos que también la herramienta fríamente le llama a las personas, les llama recursos, ¿ya? Pero es un poquito entender que en muchos proyectos nuestros recursos, yo puedo manejarlo como nosotros queramos. En muchas veces me ha tocado ver que en los proyectos cada tarea le asignan como recurso el nombre de la persona. Por ejemplo, la tarea de, no sé, el jefe de proyecto, le ponen Víctor Ibaceta y entonces le asignan como recurso a esa tarea Víctor Ibaceta. Yo les recomiendo que asignen recursos a roles, ¿ya? Que es lo más recomendado. Es decir, que si yo tengo una tarea en donde tiene que estar incluido jefe de proyecto, pongan jefe de proyecto. Y en la herramienta que pongan los nombres asociados a otra referencia, los nombres, ¿vale? En todos los proyectos, sobre todo cuando son largos, es muy probable que tengamos rotaciones de personal. Entonces, si en un proyecto una persona por ABC motivo a lo mejor se cambia de trabajo, es probable que perdamos ese tipo de recursos, que se atrasen. No obstante, si asignamos a roles, el proyecto podría tener una mejor continuidad. El contenido de este módulo es principalmente crear estos recursos, asignar los recursos, asignar los recursos a una tarea en particular, asignar varios recursos, eliminar, un poco la edición del tipo de recursos, generar recursos compartidos, varias cosas. Hay varias gente que se está agregando, así que les doy la bienvenida a los últimos 2 personas que han ingresado. Ya estamos haciendo un pequeño resumen de todos los módulos, ya hemos ido bastante rápido. No han habido consultas y ya estamos en el módulo 3. Y bueno, como los recursos están asociados principalmente a costo, se le asigna un valor. Este valor puede ser en las monedas que ustedes trabajen los proyectos, en dólares, euros o pesos, etc. ¿Ya? Hoy día está muy de moda que utilizamos, por ejemplo, la USD como valor. Ok. Para crear los recursos, hay una parte donde nosotros, estoy mostrando solamente la parte del proyecto ya creado, provenimos del módulo 1, donde generamos un poco el calendario. Módulo 2, donde generamos el listado de tareas. Y acá, en el módulo 3, nosotros estamos viendo otra vista del proyecto. Si se fijan, estamos en la parte de la pestaña Vista, Hoja de Recursos. Cuando yo presiono esos botones, que son los que están aquí, no sé si están viendo bien mi monitor ahí, el cursor mío, no sé si lo ven, pero está en esa hoja de recursos, me cambia un poco la vista y me muestra una nueva planilla del proyecto. Esa planilla es en particular donde yo voy a poder ingresar el listado de los recursos. ¿Ya? Por ejemplo, yo asigné, por ejemplo, roles. Como me ha tocado la mayor parte de hacer un poco de proyectos de TI, de tecnología de información, tenemos programadores senior, programador junior, jefe de proyecto, QA o materiales como equipamiento. Entonces son notebooks, PC, tablets, etc. Entonces, nosotros acá podemos generar el nombre del recurso, el tipo de recurso. Recordemos que
Si estamos asociándole a un rol, va a ser de tipo trabajo. Si es de tipo material, podemos asociarlo a algún PC, equipo. A veces les ponen cemento, los tipos de trabajo como es de material, la escala o tipo puede ser unidades, etc. ¿Ya? Entonces aquí, cuando es de trabajo, fíjense que automáticamente nos da y se nos habilita la capacidad, la tasa estándar, la tasa o valor por hora, el costo, etc. Cuando es material, a lo mejor podemos ponerle solamente un costo estándar, pero ya no tenemos habilitado o no tenemos, no se habilita por defecto la tasa por hora, porque como tiene un costo unitario, ok. Al poner, por ejemplo, las iniciales de esto, nos podemos nosotros inmediatamente, nos va a dar facilidad de poner, a lo mejor poder agrupar ciertos tipos de recursos. ¿Ya? Eso tiene que ver un poquito con las iniciales que estamos viendo ahí. ¿Ya? Una vez que nosotros agregamos varios tipos de recursos, inmediatamente nosotros podemos asignar recursos a grupos, que es un poquito lo que yo les comentaba, que a un rol, como por ejemplo programador senior, fíjense que abajo de mi planillita, en la vista de recursos, lo que yo estoy haciendo ahí es poner ahí a nombres, por ejemplo Victoria Zeta y Ricardo Herrera, son de tipo trabajo, pero forman parte del grupo PS, que son las iniciales porque son programadores senior. Ya es un poquito el compartir un tipo de recurso o generar recursos o generar un grupo de recursos. ¿Ya? Compartir, una vez que nosotros ya tenemos estos recursos creados, en un proyecto que se llama, por ejemplo, proyecto 1, ¿ya? Yo puedo aprovechar todos los recursos que creé para este proyecto, los puedo aprovechar o compartirlos, estos recursos, en otros proyectos, en otros archivos del proyecto. Eso tiene que ver con el siguiente módulo, que es ya de lo que se viene acá de compartir los recursos, que viene más adelante. ¿Ya? Entonces íbamos acá en los grupos. Y por último, nosotros tenemos también varias alternativas de poder agregar. Hay una persona que lo voy a dejar en mute. Cualquier cosa, si necesitan, no se preocupe, pueden desmutearse, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, les comentaba que para poder asignar estos recursos a cada una de las tareas, para eso yo tan solo vuelvo a la lista de las tareas que estábamos acostumbrados a trabajar, y fíjense que en la columna de nombre de los recursos, como yo ya los agregué, puedo escribir un poquito directamente en esa celda como jefe de, y se me va a autocompletar, o bien en cada una de las tareas, en la información de la tarea, en la pestaña que se llama recurso, también puedo agregar el nombre del recurso. Y van a estar las mismas columnas que veíamos en la lista de recursos que estábamos viendo previamente. Ok, una vez que yo a cada tarea le asigno uno o varios recursos, yo por tarea podría agregar directamente un recurso o varios recursos. Cuando son de trabajo, generalmente en una reunión puedo poner el recurso o todos los recursos que van a ir a esa reunión. ¿Ya? ¿Cómo eliminamos los recursos? Directamente en la columna del nombre del recurso, nosotros vamos a ver si son varios recursos, vamos a tener tickets. Si es un solo, vamos a tener solamente un recurso. Si yo lo puedo eliminar sacándole todos los tickets, o directamente en la ventana de información de la tarea, los puedo ir eliminando. Y también con el botón derecho puedo eliminar ese recurso en ese contenido. ¿No? En realidad ahí usted tiene que buscar lo que se le haga más fácil. El consulto de los recursos compartidos, un poco lo que ya habíamos creado, a lo mejor lo tenemos que es de otro proyecto, ya tenemos todos los recursos de otro proyecto y queremos aprovecharlo en un nuevo proyecto. Fíjense que estos son detrás de esta ventana de proyecto 2,
lo que yo hago es ir a los recursos compartidos. Fíjense que ese es otro nuevo proyecto. Yo voy al proyecto y es como llamar los recursos de otro proyecto ¿ya? O sea, si ustedes están generando un archivo de proyecto 1 y generan todos los recursos disponibles, son casi todos roles, yo puedo aprovechar esos recursos en futuros proyectos que yo genere en el proyecto. Es un poquito el concepto de compartir los recursos. Tomen nota que compartir los recursos, si yo tengo dos proyectos en paralelo, es probable que los recursos del proyecto 1, si topan con fechas que estoy programando en el proyecto 2, es probable que haya una sobrecarga de asignación de tareas. ¿Por qué? Porque los recursos están ocupándose en un proyecto diferente. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. El proyecto es súper potente en ese sentido. ¿No? Claro, yo puedo generar diferentes archivos con recursos diferentes y no me va a decir nada. Pero si yo comparto estos recursos en el sentido de que los equipos de trabajo generalmente llevan varios proyectos y como estoy compartiendo los recursos, las personas pueden estar haciendo varias cosas en el día o participando de varios proyectos, eso también me lo va a denotar el proyecto. Y si hay a veces incompatibilidades, es probable que me diga con algún tipo de alerta que aparecen en esa columna como una letra I, como de alerta, me va a mostrar estos diferentes warnings. ¿Ya? Entonces es entretenido igual que el proyecto lo haga de forma automática. Al redistribuir estos recursos, generalmente en esta misma columna de warning que nos da el proyecto, hay veces en que nos aparece un icono como de una persona en color rojo. Eso significa que el recurso, y sobre todo si viene compartido de otros proyectos, está sobreasignado. En realidad lo que tengo que revisar es que ese recurso, en el caso de una persona, no tenga actividades a la misma hora o el mismo día de las actividades o tareas que tenga asignado. Eso es principalmente una sobrecarga. Aquí muestro que, por ejemplo, en el mismo proyecto, el jefe de proyecto tiene una sobrecarga el mismo día y a la misma hora. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Una vez que determino cuál es el problema o cuál es la sobreasignación de las tareas, yo basta que cambie el inicio y término de alguna tarea en particular, teniendo en cuenta esto, y el warning te desaparece. ¿Ya? Eso es un poco averiguar. A veces se vuelve un poco complicado cuando tengo muchos proyectos, pero si ustedes pasan sobre el warning que nos aparece ahí, nos dice dónde está la sobrecarga, o con qué asignación de tareas está teniendo el problema. Entonces también nos va diciendo cuál es el problema y tenemos que solucionarlo. O lo solucionamos en un proyecto X o en el proyecto que estemos editando. Muchas veces eso lo determinan las políticas de la organización. ¿Cuál es el proyecto prioritario donde tiene que participar ese recurso que corresponde a un rol? ¿Ya? ¿Cuáles son las prioridades de la organización? La tasa de la tarea, un poquito ya lo hemos visto, que es un poco el costo que tienen las funciones de cada uno de estos recursos. Si son roles, generalmente cuánto cobra, por ejemplo, cuánto cobra por hora un recurso. Natalia, sí, no te preocupes, puedes ingresar todas las veces necesarias y yo voy agregando. Que Natalia nos comenta que tiene problemas con la conexión y que se le ha caído varias veces. Así que no te preocupes. Igual Marcelo está grabando esta presentación, así que después pueden ver de forma corrida completa toda la presentación. Y por último, bueno, les comentaba que la tasa de los recursos es un poco el costo que tiene cada rol, dependiendo del rol, hay más caro, más barato, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en mi ejemplo, el programador senior es más caro que el programador junior, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí puse un poco en otro ejemplo, que también como tarea dentro de las cápsulas se las doy como tarea, es que generen ustedes esta estructura básica para que puedan ensayar cuando tengan acceso a algún tipo de licenciamiento. Y este es un proyecto modelo cascada muy básico, donde hay, por ejemplo, el proyecto de capacitación, un inicio, la planificación, la ejecución, control, el cierre, y luego ustedes generar
estos tipos de recursos. Un analista, un jefe de proyecto, un programador front-end, un back-end, un tester y un administrador de sistemas. Entonces, generen esto y generen estos costos que hasta el minuto todavía son más o menos reales. Lo que cobra un analista funcional son 10.000 pesos por hora, un jefe de proyecto 15.000 pesos por hora, no sé cuánto estarán cobrando en otro lado, pero está bastante cerca. Y lo interesante es que si yo genero las tasas de costos de estos recursos, cuando yo los tengo asignados, inmediatamente yo puedo agregar vistas en nuestra visión normal y dividir la pantalla, por ejemplo, lo que estábamos acostumbrados con el listado de la tarea. Nuestra vista gráfica GAN que tenemos en el costado derecho, y fíjense que abajo está el tema de los resúmenes del uso de recursos. Entonces, una tarea, por ejemplo, la análisis de factibilidad, tenemos que el costo de esa actividad tiene un total de por ejemplo, análisis de factibilidad, 240.000 pesos. ¿Por qué? Porque el trabajo involucra 16 horas, ya que dura desde el lunes 22 hasta el martes 23. Ya tiene 3 tareas predecesoras para poder llegar, por lo tanto hace el análisis y de forma automática nos va diciendo el costo que tiene en horas de trabajo hombre del analista y sabemos cuánto tenemos que pagarle en el proyecto al analista de sistema. ¿Ya? Marcado en esa tarea. Si ustedes van avanzando pueden seleccionar, por ejemplo, planificación y les va a dar el costo, cuánto va a salir toda la planificación, cuánto va a salir toda la actividad. Entonces, hay un poco de asignarle los recursos y ver estos cuadros de resúmenes. Fíjense que ahí marcó el inicio del proyecto, tiene un costo de 480.000 pesos solamente al asignar los recursos y poner este costo, esta tasa de costos en horas por rol. Entonces, esto lo va haciendo de forma automática el proyecto. ¿Ya? Eso es un poquito lo que contenía el tercer módulo. Les dejo los videos complementarios propios de cada módulo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, interrogante, inquietud? Vale. Y para terminar, el último módulo, el módulo 4, con respecto a los diferentes tipos de reportería. ¿Ya? Hasta ahora hemos visto cómo agregar las tareas y tiene varias cosas importantes, las fechas, las duraciones y también el recurso, el recurso compartido, cómo asignar a roles o materiales o lo que ustedes, o costos que sean iniciales de los proyectos y las diferentes pistas que se hacen prácticamente de forma automática en el proyecto. Pero en los formularios en el proyecto tiene que ver con el tema de reportería, un poco el seguimiento de los proyectos. Entonces, vamos a partir, el contenido es las diferentes vistas, la GAN que ustedes tienen, esta vista GAN acostumbrada que tienen en la parte derecha del proyecto, cómo seleccionar una tabla de seguimiento, que vamos a ir modificando estas vistas, que son diferentes a poder editar propiamente tal las tareas y actividades de un proyecto. ¿Ya? Ahora estamos ya en un proyecto que se está ejecutando y estamos haciendo seguimiento con nuestra herramienta Project. Ese es un poquito el contexto. Y también podemos modificar los avances mediante una barra de tareas, actualizar las fechas de proyectos, si se van atrasando, retrasando, que algo hemos adelantado, y tener los informes o reportes rápidos que tiene Project, que son súper útiles para la parte directiva o la gerencia, o un poquito, yo lo llamaría un poco a nivel táctico operativo, también son relevantes. ¿Ya? Está orientado como para esos niveles. Crear, editar informes y utilizar las diferentes vistas de los informes que tenemos. Informe igual reporte, por si acaso. Vale, entonces, fíjense que las diferentes vistas en un costado, que está al costado, yo podría pinchar el botón derecho y tiene diferentes vistas integrados en el proyecto. Entonces, esta vista GAN de seguimiento, cuando yo lo pincho, inmediatamente cambia
nuestra vista cambia de lo que estábamos acostumbrados normal a editar y generar tareas, actividades, recursos, cambia automáticamente a una vista diferente como de seguimiento. Y fíjense que es un poco las tareas aquí en rojo por defecto, es que no se han completado. Las tareas, por ejemplo, que están en azul significan las que no tienen tiempo o que ya se han concretado. En particular, los seguimientos, nosotros nos vamos a ir a la vista de tabla seguimiento y fíjense que podemos ir, nos va mostrando la fecha. ¿Ya? La fecha que va al computador, ve la fecha que tiene configurada y nos dice estamos parados en esta fecha en este proyecto. ¿Ya? Ese es un poco el tema. Y fíjense que abajo automáticamente el seguimiento del proyecto, donde está abajo aquí en inicio, nos dice que llevamos 0% completado, etc. Y esta vista de seguimiento, fíjense que nos da las columnas en cuando comenzó, como era solamente de ejemplo, nos da un valor indeterminado, eso significa not, pero podemos ir diciéndole que las tareas tienen un porcentaje de completitud, ¿ya? Y ese porcentaje de completitud tiene varias formas de agregarlo. Podemos hacerlo directamente en estas celdas que están dentro de estas columnas, ¿ya? Que se llama como porcentaje completado, en la ventana que se abre de cada tarea, o bien con uno de los iconos que aparece en la pestaña tarea, que aquí en esta parte, en esta sección, ojalá que puedan verlo bien allá desde la presentación, pero esos iconos tienen porcentaje de completitud ya un poquito ya como predefinido, ¿no es cierto? 0, 25, 50, 75. Entonces, si yo pincho cada uno de esos, automáticamente esta columna de porcentaje de completitud se va llenando automáticamente. Si tengo mis tareas esquematizadas, vamos a hacer el resumen del porcentaje global. ¿Ya? Eso es un poquito el tema, y aquí inmediatamente van a ir cambiando los colores de la carta Gantt de seguimiento, vista, tareas de seguimiento del proyecto, y ahí me van cambiando estos colorcitos de cada tarea. Las tareas azules van a indicar, recordemos, que está completada la tarea, y las tareas rojas que todavía no están un 100% completas. Eso es un poquito el tema de las vistas. Actualizar el estado dentro de la pestaña del proyecto. Cuando estamos en Gantt de seguimiento, una tarea a lo mejor yo quiero actualizar la fecha de estado, y esto significa que puede ser que todavía no llegamos a la fecha, que queremos cambiar la fecha, etc. Como estamos haciendo un proyecto que se está ejecutando, es importante que a lo mejor podamos definir eso en esta vista de seguimiento del proyecto, una fecha de estado, o que tiene que llegar a una cierta fecha. ¿Ya? Y ahí está la opción. Para crear informes, fíjense que el proyecto, lo que tiene en la pestaña de informes, tiene varios informes que son estándar, que son uno de los más utilizados, y ustedes no tienen que hacer todo este panel. Muchas veces está asociado a estos reportes en tener permanentemente lo que se llama un panel de control o dashboard de un proyecto en particular. Y es propio de que cuando ustedes están ejecutando un proyecto y están haciendo el seguimiento, obviamente que estos paneles de control o dashboard tienen que ir en consecuencia del estado de avance de un proyecto. Si es que el proyecto ustedes lo crearon y eventualmente no actualizaron ningún estado de la tarea, esto no les va a servir de mucho. ¿Ya? Entonces es importante que esto está orientado a ese tipo de cosas. Cuando un proyecto hay un encargado que está llevando este archivo y está actualizando los estados de las tareas. ¿Ya? Y si ustedes van manteniendo eso, es funcional los reportes. Y hay vistas generales, como las que estoy mostrando, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, visiones generales de los recursos, si se han utilizado todos, no se han utilizado, como las tareas están asociadas a un recurso, por ejemplo, de una persona o un rol,
podemos ver si la persona cumplió con sus tareas, etcétera. Tiene varias ediciones de reportes automáticos. En realidad no tienen mucha ciencia los que ya están generados. ¿Ya? Tiene muchos informes automáticos. Y por la experiencia que yo tengo utilizando Project, en los proyectos no he necesitado crear mi propio panel, porque el Project ya los tiene. No he necesitado invertir tiempo en generar un panel de control o un reporte muy específico. La verdad que no les voy a mentir, no los hemos utilizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque casi todas las vistas que trae el proyecto son las que nos entregan información relevante para un seguimiento de un proyecto, ya que son súper estándar. Estamos viendo ahí, les muestro un par de pantallazos de si ustedes generan este ejemplo de que proviene del módulo 3 y pueden hacer ejercicios de ponerle mayor nivel o porcentaje de completitud. Estos gráficos van a ir moviéndose, ¿ya? Y pueden ver las diferentes vistas, por ejemplo, las tareas críticas. Esto tiene que ver con el tipo de tarea que tengan configuradas como predecesoras, por ejemplo. En un modelo cascada, que es lo que le comenté del módulo 2, recuerden, que es cuando una tarea termina y parte la siguiente, prácticamente todas las tareas son críticas. Pero cuando yo defino, por ejemplo, diferentes tipos de predecesoras, cuando hay tareas que parten en forma paralela o un proyecto más largo, automáticamente Project determina cuáles son esas actividades críticas y cuál es el nivel de completitud o cuánto va evolucionando el proyecto. ¿Ya? Ese es un poquito el último módulo. Con eso un poco termino... Te hago una consulta, Víctor. Sí, ¿La sí, ruta sí. crítica? ¿La ruta crítica es lo mismo que la actividad crítica? Así es. En base a la ruta crítica está basado ¿cómo se llama? El tema del informe de las tareas críticas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la ruta crítica, está muy de la mano con estos enlaces y vínculos de las tareas, el tipo de enlace de las predecesoras que tú hagas. No sé si me explico. ¿Alguna otra consulta, estimados? Estimadas, para las últimas personas que se incorporaron o que ya están incorporadas, tuvieron algunas dificultades. Consultas, dudas, inquietudes, interrogantes. Víctor, no, al contrario, agradecerte la instancia y además este repaso que nos has dado. Se nota que hay mucho cariño en el trabajo que estás haciendo y una lástima que no te hayamos podido sacar más provecho, porque al tener el sistema habrían surgido más dudas, porque cuando uno empieza a hacer, se da cuenta que hay cosas que no son tan fáciles de llegar que cuando se expone. Preguntarte también, ¿qué otros cursos tienes tú con la institución como para saber qué lo están haciendo ustedes como empresa? Ahí, mira, cualquier contacto que necesiten por medio de Marcelo, la verdad que no sé si Marcelo me permite hablar un poquito, pero porque, en esta ocasión estamos haciendo esta capacitación a través de la empresa RHS y para comentarle como relator, bueno, yo tengo como 13 años de experiencia como académico en universidades. Les comento un poquito y les cuento. Bueno, yo hago clases en la Universidad del Paraíso, yo soy de la quinta región, pero he realizado clases en la Universidad del Paraíso, en la Universidad de Viña del Mar, ahora estoy haciendo clases en Andrés Bello, he hecho relatorías para INACAP, tengo hartos cursos que he realizado. Generalmente, en la parte académica universitaria hago clases para las carreras de ingeniería informática o carreras de ingeniería civil informática. Hago clases para ingeniería en negocios internacionales, que hago clases de inteligencia de negocio, y
pucha, no sé si me permiten distenderme un poquito. Yo tengo un perfil, soy mi ingeniero informático. Hoy en día los chicos, ¿cómo me dirían? Está muy en voz, me dirían, antes se decía nerd, ahora creo que me van a decir niño rata los niños. Entonces, como le hago clases a alumnos de primero, son muy jóvenes, vienen saliendo de cuarto medio. Entonces, tengo un perfil como harto de niño rata. Como hobby hago programación en diferentes lenguajes, ¿ya? Entonces, soy bien informático para mis cosas, soy bien metido en el tema. En particular, y tengo esta faceta de académico, relatoría, etc. ¿Ya? Pero en realidad, en mi base, yo hago el trabajo de ingeniero informático. Siempre a mí me ha gustado tener una patita en la parte académica para traspasar un poquito la experiencia, traspasar un poquito el conocimiento, tratar de apoyar a la gente, pero no dejar un poco también mi otro pie en mi parte profesional, ¿ya? Como ingeniero. Y aparte de eso, como buen informático, estoy poniendo mi propia empresa con un par de amigos, tenemos un par de cursos más técnicos de conocimiento. En particular a mí me gustan mucho, hago clases de redes, de programación, y mi pasión son la administración de sistemas. Entonces, soy súper niño rata. Pero, ¿por qué? Porque como provengo de esta parte de administración de servidores, son los más obedientes, pues. Yo ahora, en la Universidad del Paraíso, con mi cargo y rol de encargado de soporte informático, tengo un equipo de 25 personas. Es un tremendo equipo, son súper buenos y todo. Pero no son tan obedientes como mis servidores. Entonces, trabajar con personas es Marcelo, otro una mundo. consulta. ¿Ustedes cuánto se demoran en cargar en la plataforma la grabación de la clase sincrónica que realizan, no sé, de cualquier curso? A mí Nos están preguntando por los cursos de Word, la gente que no pudo estar en la sesión sincrónica. Ahí Marcelo, no sé si era pregunta para este curso o estaba escuchando otra cosa. No. Ya, ok, entonces te muteo. Les comentaba, entonces tengo ese tema de los cursos, y bueno, pero en realidad disponible a cualquier otro tipo de, si necesitan a lo mejor, lo primero que cuando yo vi el tema de la coordinación para este curso, lo primero que yo puse en el tapete un poco, los alumnos tienen acceso a la plataforma, tienen acceso a las licencias, y eso creo que era primordial. Nosotros como empleados públicos tenemos que cumplir con ese tipo de cosas. No, es complicado, complejo el tema de licenciamiento, sobre todo que las empresas privadas como Microsoft y todos están súper atentos por el tema de las multas. Es complejo, no es fácil. Pero disponible, a lo mejor si necesitan que su unidad informática requiera algún apoyo, algún asesoramiento, este tipo de cosas es muy, muy importante, estimados y estimadas, que ustedes hagan saber, por ejemplo, cuáles son los requerimientos, como me comentaban ustedes al principio. Si tienen monitores muy pequeños o equipamiento muy antiguo, es importante que ustedes lo hagan ver. Tengan en cuenta, como trabajo en el mismo tema, recuerden que los bienes inventariables tienen un periodo de tiempo de 5 años, sobre todo los equipos tecnológicos. Entonces, recurran, no sé cómo será su departamento de TI, que se llama generalmente departamento de informática, hay en otros lugares que se llaman infraestructura, pero estas recomendaciones prácticas de, por ejemplo, ustedes levantar la necesidad, que tengan doble monitor, son súper importantes para su trabajo. Nosotros acá, a la parte administrativa, nos hemos preocupado un poco de irles actualizando los equipos, poniéndoles dobles monitores, adquiriendo equipamiento que sea acorde a las necesidades de las tareas de las personas para facilitarle, que no sea un dolor de cabeza llegar al equipo del trabajo, ¿ya? Entonces, si ustedes necesitan utilizar este tipo de herramientas, fíjense que vimos con parámetros básicos, pero
ustedes pueden agregar un set de columnas al costado y estar en una pantalla muy chica. Yo le tengo comprendo muy bien lo que comentaba la señora Ramírez o Catherine Ramírez, que comentó que era su pantalla muy pequeña, que no podía ver, que no tiene la herramienta. Entonces eso también les recomiendo que lo hagan ver, y ante cualquier duda consultan, ningún problema en que pueda apoyarlos en darles esa asesoría. No sé si los demás quieren comentar algo. Veo ahí, ha hablado solamente Catherine, veo a Lorena, alguien que es I. Contreras, a Cristian, a Natalia, a Saavedra, me imagino que es. No sé si tienen algún comentario, que se pueden escribir en el chat por último para saber qué opinan, qué necesitan, algún comentario, etcétera. Ok, por mi parte entonces estoy listo. Marcelo, no sé si tienes algo que agregar, te escuchamos, comentar. No, la verdad que no sé si hay alguna duda o consulta. Voy a repetir la información. El curso va a estar visualizado hasta el 31 de agosto para que terminen de ver todo lo que les queda por ver en la plataforma. Veremos la opción de poder mandar las cápsulas, como yo le indicaba a una de las funcionarias que me consultó, y indicarles nuevamente también que no va a haber evaluación final en este curso, obviamente por el tema de la licencia, para que la única exigencia va a ser, obviamente, ver todos los módulos y tenerlos aprobados. Y la aprobación está, digamos, de la mano de que vean todos los iconos y bajen los documentos que están ahí en la plataforma. Y posteriormente, obviamente, les vamos a mandar los certificados con las horas correspondientes a este curso. Y esperamos contar con don Víctor también para una próxima capacitación para el IPS también. Súper, entonces, estimados y estimadas, les dejo un tremendo abrazo, muchos saludos, cariños. Por mi parte me despido, que tengan un bonito día, un resto de tarde y un excelente fin de semana. Saludos. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo.